Bueno, va a iniciar la clase del día de hoy. Como todas las clases están siendo grabadas para que sus compañeros que por algún motivo no la puedan observar en vivo, la vean después subida en el aula virtual, ¿no? Entonces habíamos quedado en lo que es cuestión de plano, en la parte que era diagrama, lo que son diagramas unifilares, multifilares y los diferentes tipos de esquemas existentes, ¿sí? Esquema funcional, esquema topográfico, hasta ahí quedamos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ese punto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Buenas noches. Por aquí Oye, empezamos el invierno duro. ¿Está claro el tema? Yo también le indicaba que ustedes qué tipo de esquema utilizarían. Uno me decía que el topográfico, yo decía que en mi parecer era el claro, el funcional. topográfico. ¿Sí? Entonces, bueno, ya es cuestión de funcional ya que tiene más detallado el cableado y las especificaciones técnicas de cada uno de los elementos. Bueno, eh, indica qué significa cada uno de los elementos, no tiene las especificaciones. Y ahorita vamos a ver ya lo que son diferentes tipos de planos, ¿sí? Para finalizar esta semana con este tema de plano y se puede hacer la actividad de ustedes mismos, hacer un plano. Ese es el objetivo final de esta semana, ¿no? Entonces vamos a ver primero este tipo de plano que me ayuda leyendo, por favor. Plano de cuadro de mando y protección. Los mecanismos de mando y protección se alojan en el cuadro general de mando y protección, en donde se montan todos los elementos de seguridad, protección y control, y que marcan el comienzo de la instalación interior en el RBT. Se indican las características que deben tener estos dispositivos de protección. Ya, aquí este tipo de plano, bueno, no es un plano, más un tipo de esquema, porque van añadidos en el plano general, en el plano básico. Como indica en la parte conceptual van los elementos de protección y cómo están distribuidos cada uno de los circuitos. Por ejemplo, aquí en este cuadro de contadores, yo puedo observar que existen esta parte de aquí, ¿qué son? A ver. KWH, este símbolo. Las bobinas. Kilovatios hora. ¿Pero qué significa este símbolo? ¿Qué símbolo? ¿El UD? KWH, o sea, este símbolo que está aquí, ¿qué significa? Puede marcar. Este 1000 símbolo. voltios hora. Esto de aquí, B, 1000 watts hora. ¿qué simboliza esto? Esto simboliza lo que es un medidor. Entonces, si se dan cuenta, aquí está alimentando diferentes viviendas. Aquí tiene una alimentación principal, ¿sí? Y de aquí va distribuida a diferentes, en este caso, por ejemplo, aquí dice 13 viviendas, ¿no? Que tiene un fusible principal de 25 amperios. Acá tiene sitios comunes como escalera, 40 amperios. Y aquí tiene un garaje comunitario. Entonces, este aquí es un edificio, ¿no? Un edificio departamental, ¿no? Tiene diferentes departamentos, tiene áreas comunes y un garaje comunitario, ¿no? Y acá, ya internamente, esta aquí es una sola vivienda, ¿no? ¿Sí? Aquí tengo cómo está distribuido. Si se dan cuenta, esta de aquí es una secuencia. Si ven la parte de acá abajo que dice 2 por 6 más T, ¿no? ¿Sí? ¿Qué cree que significa este 2 por 6?
esta parte de aquí. Vamos a analizarla. Esta es una característica ya de este esquema. Dos conductores. Ya, exacto. ¿Qué más? Por 6 circuitos. No. No. Indica puede ser calibre, este más T es la protección y este de aquí es la sección del conductor que circula por esta canalización, ¿no? Aquí tengo otra protección, esta de 25 amperios, aquí hay otra protección que es de 40 amperios con una sensibilidad de 30 miliamperios. Y así están los demás, ¿no? ¿Verdad? Aquí indica la cantidad de conductores, el calibre, la sección por circuito, ¿no? Por ejemplo, en este circuito que está aquí, en el circuito 4, aquí ha derivado dos circuitos independientes, que son de cargas especiales. ¿Por qué ha hecho dos circuitos aquí? ¿Por qué lo ha separado y no colocó uno solo? Lo que ya vimos. Aquí independizó las cargas, porque como acabo de indicar, son especiales y su consumo puede ser elevado y prolongado. Entonces ha separado, colocando una protección de 16 amperios para la lavadora y una de 16 amperios para el lavavajillas. Y acá también ha hecho para la parte de lo que es el baño, un circuito 5, que es para el baño y auxiliar de la cocina, ¿no? En el caso alumbrado, como el consumo es poco, ha hecho un solo circuito y así distribuido de esta manera, ¿no? Esto normalmente también va en el plano incluido, esta parte de aquí, principalmente cuando es en una vivienda. Voy a continuar en la parte de abajo. Déjenme eliminar eso, lo que acabo de escribir. Ya, esa parte, a ver. Aquí es lo mismo, ¿no? Aquí es lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Aquí tiene otro tipo de plano, también quema distribución. Voy a hacerle un poco de zoom para analizar de la misma forma. Eso. Ya. Comienza desde una protección general. Si se dan cuenta, la protección general siempre va a tener un mayor amperaje o capacidad de amperaje admisible. Y luego distribuye los diferentes tipos de circuitos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ha distribuido para una alimentación de una antena, para una lámpara de un ascensor, acá otro sensor. Y aquí está para otros puntos comunes de una escalera, ¿no? De escalera de emergencia, lámparas trasteros, lámparas escaleras, ha distribuido en un edificio. Lo siguiente que me iba leyendo, por favor. Planos de planta. Se debe incluir una o varias representaciones en planta del lugar donde se va a realizar la instalación, indicando la posición exacta de los mecanismos eléctricos, de forma que seamos capaces de conocer su ubicación real. Además, los planos deben ir amueblados. Si podemos ponernos de acuerdo con el propietario de la ubicación de los muebles, lo colocaremos tal como nos indique. En caso contrario, el proyectista tomará las decisiones de la ubicación de los muebles. Tenemos dos planos de plantas diferentes. Continúo. Plano de planta de instalación eléctrica de fuerza. Muestra las tomas de corriente, enchufe y los cuadros eléctricos. Plano de planta de alumbrado. Muestra la ubicación exacta de las luminarias, apliques, interruptores, pulsadores, conmutadores, equipos autónomos de alumbrado de emergencia, etc.
En los planos de planta de alumbrado es recomendable incluir las líneas continuas o discontinuas que indique qué receptores están asociados a cada uno de los dispositivos de maniobra. Los planos de las plantas de la instalación eléctrica de fuerza y de alumbrado podrán combinarse en un mismo plano, siempre que el número de dispositivos no sea muy elevado y se garantice que la información aportada queda suficientemente clara. Ya, este aquí es el plano que se utiliza normalmente, que es el de acá, ¿no? Ya, vamos a ver. Ya, este es un plano de planta, ¿sí? Aquí está distribuido de dos formas. Está el plano de los tomas, el plano de fuerza y el plano de iluminación. Y como indicaba, este plano es, en cierta parte lo puede definir el proyectista o el instalador. Porque muchas veces usted llega a una vivienda y la persona que vive en este sitio no sabe en qué posición, por ejemplo, va el televisor, va a colocar el televisor, va a colocar, si va a colocar una nevera, si va a colocar un aire acondicionado, pero usted debe proyectarse en ese sentido. ¿Sabe qué? Aquí va a dejarle un punto de toma, por si acaso más adelante coloque un electrodoméstico en este punto. Entonces, así como hace esta inspección que usted hace con el propietario, le sirve para hacer el cálculo de la carga, distribución del circuito, también le sirve para hacer el diagrama o plano de planta, no un bosquejo. Yo, por ejemplo, aquí tengo mi salón, aquí le he colocado, si se dan cuenta, aquí le he colocado solamente un toma. Este toma de aquí, ¿sí? ¿Se observan? Y esto toma acá, ¿no? ¿Verdad? Ya. Puede ser que llegue el caso que usted llegue a esta vivienda y la persona no sabe si va a ubicar estos tres. Usted puede sugerirle, ¿sabe qué? Colóquele uno acá al ingreso, ¿sí? Por si acaso coloque un escritorio, coloque un mueble, coloque el televisor en este sentido. Acá en la cocina le he colocado, bueno, algunos. Por ejemplo, en el baño también se suele colocar un toma por lo menos, por si acaso quiera cargar algún tipo de máquina ahí que va a utilizar en el baño. Entonces, eso tiene que definirlo usted al inicio del proyecto con la persona propietaria de la vivienda. Y como indicaba, este plano de planta, tanto de fuerza como de iluminación, usted lo puede combinar en un solo circuito, en un solo diagrama, disculpe, que es como el que está aquí, ¿no? Cuando no tiene demasiados elementos. Porque si usted tiene varios elementos, tiene, por ejemplo, en esta sala tiene 3 luminarias, acá tiene 2 más, acá tiene más tomas. Al momento de diseñar o hacer el plano, no se va a entender. No se va a entender cómo está unido entre sí. En este plano que está aquí, en este esquema de emplazamiento, es muy básico, tiene pocos elementos. En cada punto o en cada espacio, sala, baño, dormitorio, cocina, tiene solamente un punto de iluminación y en el patio tiene 2. Se me hace sencillo que se pueda entender, pero si fuesen más elementos, ya tengo que hacer un solo plano para la parte de toma y un solo plano para la parte de iluminación, ¿no? Y también tomar en cuenta las canalizaciones, ¿no? Si van por tubería, disculpe, si van por el suelo, si van por pared, etcétera. ¿Está entendido esa parte de ahí? ¿Está clara esa parte del plano de planta?
Si tienen duda, pregunten, ya que ustedes van a hacer un plano básico. Si vea que está entendido. Yo creo que no existe ninguna duda en esa parte de ahí. Entonces voy a continuar con lo siguiente. Esto ya está. Entonces el plano de cuadro mando de protección. Esto ya lo puede definir este plano, esta parte del plano o esquema, ya conociendo y haciendo el cálculo de las protecciones. Esto todavía no les he indicado a ustedes cómo se hace el cálculo. Ya. Y así, de la misma forma, las plantas, si es una vivienda con más de una planta, tiene que hacerse un plano por cada planta. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo mi planta baja, solamente van elementos de la planta baja, ya que difieren la cantidad de elementos y la posición y cómo están conectados entre sí. Por ejemplo, aquí tiene en esta habitación, disculpen, en este plano, o sea, aquí tiene dos dormitorios, aquí están las camas, los veladores, aquí están los puntos de iluminación, tiene una sala de estar, aquí está la cocina y tiene un baño, ¿no? Entonces aquí solamente ha detallado la parte de la planta baja. Aquí están los elementos o la simbología, lo que significa cada uno de los elementos, ¿no? ¿Quién me ayuda leyendo la siguiente parte, por favor? Plano del trazado de las canalizaciones. Es un plano de gran utilidad para el instalador, aunque muchas veces no se incluye entre los planos eléctricos. Nos indica por dónde deben discurrir las canalizaciones eléctricas, tubos, canales, etc. en las instalaciones. Dichas canalizaciones parten siempre del cuadro general de mando y protección. Pueden ir empotradas o superficial a los muros, suelos o techos y comunicando las cajas de derivación o registro y las cajas de los diferentes mecanismos. Es importante indicar el tipo y las características de la canalización utilizada, sea tubo de plástico, metálico, bandeja perforada, etc., en el plano y en la memoria del proyecto. Además, este tipo de planos son muy útiles para calcular la longitud del tubo protector que será necesario utilizar. Bueno, como indica aquí, este plano no es muy utilizado en lo que es la parte eléctrica, sirve más para la persona que hace el trabajo, pero para la persona que es el cliente no sirve, ¿sí? Como indicaba, aquí va detallado el tipo de canalización, si es tubería, si es tubería de MT, si es manguera, si es canaleta, para así determinar la cantidad de canalización que se va a utilizar. Es algo parecido a lo que estaba en el esquema topográfico, ¿no? Sí, que va a indicar la distancia entre cada uno de los puntos de canalización. Pero no me sirve para saber el conexionado de cada uno de los elementos. Entonces, este aquí casi no se utiliza, como indica acá. Ya. El siguiente plano. Plano de las vías de evacuación. El plano de evacuación forma parte del plan de emergencia.
Es un plano que se sitúa en un lugar de tránsito, visible para todos los usuarios del edificio. Debe representar fielmente la planta del edificio y con los suficientes detalles para que cualquier persona pueda interpretarlo y comprenderlo de manera rápida y sencilla. En él se indican los datos necesarios para la evacuación, posición en la que se encuentra el usuario con respecto al plano. Usted está aquí. Y la posición del edificio con respecto a las calles que lo rodean. Ya este tipo de plano, creo que si ustedes lo han visto en algunas partes de la ciudad. ¿Sí? Por ejemplo, en instituciones públicas, en lugares que son de mucho movimiento, indican las vías de evacuación cuando existen eventos, fenómenos naturales, ya sean sísmicos, tsunami, los puntos a los que hay que evacuar, por ejemplo. En este caso, este aquí es un edificio. Si usted ingresa a una institución pública, al inicio le va a indicar, o en ciertos lugares estratégicos, le va a indicar hacia qué direcciones debe dirigirse, ¿no? ¿Por qué lugar evacuar? Este tipo de plano es obligatorio para instituciones públicas. Aquí está un poco de los formatos. Ya en esto de los formatos voy a hablar de los que más se utiliza, que es el A3 y A4, ¿sí? Mientras más se acerca el cero, la hoja en sí es de mayor dimensión, la más grande es la A0, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice este tamaño de papel suele usarse para grandes planos urbanos. Esto se lo puede utilizar, por ejemplo, cuando se hace presentación de proyectos, ya que necesita hacer algo que sea vistoso para mucha gente, se utiliza este tipo de planos. El A1 dice que para permisos, planos conductivos y presentaciones, pero el que lo más se utiliza yo he visto el A3 y el A4, ¿no? ¿Sí? En los juegos de plano vienen el A4 o el A3. Estos de aquí. Esto aquí no va a tomar mucha explicación en dárselas porque los que normalmente se utilizan son estos dos de aquí, A3 y A4. Y usted, por ejemplo, cuando vaya a una copiadora a imprimir un plano, le van a decir en qué formato quiere imprimir. Depende de lo que quiera hacer. Si A3 o A4 tienen ellos. Pero también tienen hasta A0 aquí en Esmeralda. Bueno, hasta aquí son elementos, lo que es el toma, lo que es cómo han conectado entre sí. Esto va a darle más detallado, ya intentando hacer verle la parte práctica más adelante, pero bueno, vamos a leer brevemente. ¿Quién me va leyendo, por favor? El tomacorriente. Los circuitos eléctricos alimentan los tomacorrientes a través de las cajas de paso y de los interruptores. Los tomacorrientes pueden ser visibles, estar colocados encima de la pared o estar empotrados en este último caso. Para colocarlos primero hay que hacer los agujeros necesarios en la pared. Bien. Este elemento, ya cuando vea la parte práctica, no es difícil de conectar, ¿sí? Aquí está indicado cómo se conecta. Tienen dos líneas, la fase y el neutro, y la protección, bueno, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, tiene una caja, que es esta caja de paso. Aquí está pasando, si se dan cuenta, la parte va a estar pasando la alimentación. Voy a marcarla aquí. Entonces el empalme, profe. Claro. Por ejemplo, aquí tengo dos líneas, ¿no? Fase y neutra para completar mi circuito. Todas estas líneas que pasan por aquí, por estas canalizaciones, por esta caja de paso, una caja de paso, son la alimentación principal. Entonces yo lo que hago aquí es un empalme, en este punto de aquí. Empalmo aquí y empalmo acá. Y conecto
la fase y el neutro del toma. Y así mismo la parte de acá, va de largo la fase, luego el empalme, conecto uno a la fase y la otra al neutro del toma. Hay muchas veces, depende del tipo de toma que vienen con, para incrustar dentro de un orificio el cable, y otro para asegurarle un tornillo, ¿no? En esta parte de aquí. Usted abre el tornillo, ingresa el cable, ¿no? Y si no, también viene para asegurarlo abriendo el tornillo y le da la vuelta y asegura el cable. Esta aquí no es nada complicado conectar. Y aquí está la parte de la simbología, que indica que están conectados entre sí estos dos elementos. Si se dan cuenta, hacen los empalmes e igualmente sigue las líneas de alimentación principal para alimentar más elementos, más tomas. Pero en la parte de abajo. Aquí está, ¿no? ¿Verdad? Aquí está más entendido, ¿no? Aquí es la protección, el verde, acá está la fase y el neutro. ¿Sí? Aquí están lo que indicaba el tornillo. Si yo quiero colocarle una derivación a otro toma, o una prolongación, yo lo que hago, conecto en la parte de acá el otro cable. ¿Sí? Y voy al otro toma, ¿no? Y así mismo, el otro elemento, que en este caso es neutro, lo conecto aquí y voy al otro toma. Y la protección así mismo. Y voy conectado de la misma forma. Aquí está, por ejemplo, un toma empotrado, es decir, que la canalización va cubierta, va dentro de la pared. ¿Sí? Sobrepuesta es cuando colocan canaletas, debido puede ser a la dificultad para perforar, o si no, porque es solamente es una derivación. Yo, por ejemplo, si tengo una casa nueva, una casa que ya está toda la instalación y necesito colocar, por ejemplo, un toma acá, que está bien distante, pues, y no quiero dañar la pared, yo lo que hago, coloco una canaleta, ¿sí? Bien colocada, bien fijada, limpio la superficie, la pego y luego aseguro con taco Fisher por si acaso se pueda soltar y conecto acá mi otro toma sin necesidad de hacer esto. Entonces, eso es lo que es la parte del toma. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿De qué parte más sigue acá? ¿Pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas? Por ejemplo, aquí tiene el diagrama de conexionado en la parte de iluminación, en parte del toma. Aquí ha hecho un solo circuito. Esto no debería hacerse, debería independizarse por cuestión de seguridad y funcionamiento de los elementos. Aquí tiene un plano de planta, que está colocado solamente los tomas, si se dan cuenta, y cómo están conectados entre sí, si van por el suelo, si van por pared. Aquí está la caja de protección. Quiero que lleguen ustedes a algo parecido a esto. Algo parecido a esto quiero que lleguen ustedes. Y aquí ya el empotrado, ¿sí? La parte de las canalizaciones, cómo están conectadas. Aquí está, todas salen de la caja principal o poder de protección. Y aquí ya está más detallado lo que es el plano. Aquí falta la información del cajetín y las especificaciones técnicas. Aquí están colocados, si se dan cuenta, está colocada la parte de iluminación y la parte de lo toma. Algo así. Hacer algo así.
Entonces, la siguiente clase vamos a hacer ya, comenzar a hacer el plano. ¿Sí? Yo voy a darle las indicaciones y cualquier tipo de duda que tengan al momento de hacerlo, salimos en ese momento. ¿Sí? Entonces, intenten buscar una hoja bond normal, que es A4. Para la próxima clase, comenzar a hacer el plano, un lápiz, hacerlo con lápiz y luego ya con esfero. ¿Preguntas? ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Entonces no se olviden, una hoja, el lápiz que tengan en su casa para hacer el plano la siguiente clase y yo les doy las indicaciones en ese momento. Entonces vamos a quedar hasta ahí. Profe, Dígame. disculpe la molestia, así podría repetir que yo recién ingresé. Ya, la próxima clase vamos a hacer un plano básico, algo parecido a esto. Llenando el cajetín con las descripciones, fecha y demás. Entonces necesito que la próxima clase tengan una hoja o alguna hoja por si acaso se equivocar y lápices y esfero para ir haciendo el plano en clase. Profesor, ¿qué tipo de hoja? Disculpe. Es A4 la normal, Ah, ya. la normal. Si quiere hacerlo en A3 en una más grande, ya es cuestión suya. Ya, profe, gracias. Y entonces quedaremos hasta ahí. La siguiente clase le doy las indicaciones para hacer ya el plano básico. Entonces nos vemos con ustedes el día de mañana. Lo que es máquina. Lo que es instalaciones también. Lo que es máquina de instalaciones. Tenemos 2 y 2. Entonces Gracias, profe. para mañana esto, ¿no? La hoja y Listo, profe, gracias. esta mañana.